Bendito el Padre Eterno. Ya estamos transmitiendo con ustedes. Espero que nos puedan escuchar. Ya comprobé el audio, todo está bien. Aquí espero que me escuchen también bien. Y quiero que pongamos atención porque el día de hoy quiero compartirles en dónde nació la iglesia. ¿En dónde nació? Muchos dicen que nació en un aposento, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado esa historia? Que nació en un aposento, el llamado aposento alto. Y pues bueno, saludos para las personas que ya nos están sintonizando. El Padre Eterno les bendiga abundantemente. Hoy quisiera comprobar eso precisamente. ¿Es verdad que nació la congregación del Eterno en un aposento alto? ¿O había nacido antes? ¿O tiene razón la teología que nos ha dicho eso durante mucho tiempo? Pero tengo que enlazarlo con la enseñanza de Shavuot, conocida al español como Pentecostés, pero que realmente significa la fiesta de las semanas. Y vamos a ir a las Sagradas Escrituras para que leamos una porción en Levítico capítulo 23 y verso 14. Quiero presentarle las pruebas en donde nació la Quejilá, la congregación del Eterno, y también donde fue derramado el Espíritu Santo. O sea que vamos a hacer dos cosas en una. Vamos a matar, como se dice en el dicho popular, dos pájaros de un tiro, ¿verdad? De una piedra. Una, ¿en dónde nació la iglesia, la congregación, la Quejilá, la Cajal del Eterno? Y la otra, ¿a dónde se derramó el Espíritu Santo? ¿A dónde estaban? Enfáticamente, el punto central es dónde estaban los discípulos el día que descendió el Espíritu Santo. Se nos ha enseñado, o se ha enseñado en la teología que viene por supuesto desde Roma, y como evidencia toman Hechos capítulo 2 para afirmar que la iglesia nació el día de Pentecostés. Y vuelvo a repetir, la evidencia que tienen es Hechos capítulo 2. Pero un análisis del texto dentro del contexto histórico, cultural y bíblico nos va a mostrar que lo relatado en Hechos capítulo 2 no tiene nada que ver con una nueva iglesia, sino que está hablando de una festividad que hoy en día precisamente hoy estamos celebrando y que ya tenía cientos de años celebrándose. No acaban de inventar esa reunión los discípulos por ser discípulos de Mashiach. Ellos no la acaban de inventar. Están cumpliendo incluso una ordenanza, un mandamiento, como lo está haciendo usted en este día que está aquí. Dice la Torah de 1999 en Levítico 23, verso 14, hasta el verso 16, dice así: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim, de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que vivan, que habiten. Verso 15, 23:15 de Levítico. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo. Esto fue hablando de Pesaj, de la Pascua. Ya empezamos a contar, ya ahorita los días se han cumplido. ¿Alguien me puede verificar si ya se metió el sol? Yo asumo que sí, ¿verdad? Ya se metió. Entonces ya estamos en el día del conteo
A esto se le llama Pentecostés. 50 días. Así se le conoce en las congregaciones. ¿Qué día lo van a hacer ellos? Eso ya no me preocupa, eso es otra historia. Me preocupa que nosotros estemos haciendo o nos hallemos o seamos hallados, mejor dicho, haciendo lo que el Eterno ordenó a su pueblo y que los discípulos del Mesías se encontraban haciendo en Hechos capítulo 2. Contarán desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Han pasado ya 7 semanas cumplidas. Verso 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán, ¿qué cosa? Una ofrenda de grano nuevo, una ofrenda que se conoce como ofrenda de primicias. ¿Qué tenemos aquí en estas mesas? Ofrendas de primicias. ¿Qué hay también aquí? Allá, en una caja. También hay ofrendas de primicias. Es lo que hemos traído. Y si no pudo usted hoy, mañana se puede, porque todo este día, todo este día, hasta que se meta el sol el día de mañana, es el día de Shavuot. ¿Y qué estamos celebrando? El día del rabino. Entonces, ¿qué día que estamos celebrando? ¿Qué se entregó en Shavuot? ¿Qué se le dio al pueblo en Shavuot? La entrega de la... Entonces hoy es matan Torah, no que matan la Torah, no, la entrega de el regocijo de la Torah. Por eso es importante que mis hermanos que van a cantar el día de mañana, si es posible todavía que estemos con vida, wow, hagamos eso, honremos la palabra. Cantemos al Eterno honrando la bendita palabra que nos fue otorgada. Verso 17. Que dice, yo aquí tengo para ustedes a ver si me da la posibilidad de presentarles la diapositiva a las personas que están escuchando, y si no me da la posibilidad, pues bueno, seguiré aquí así. Verso 17, de vuestras habitaciones, o sea, de tus casas, no de la casa del rabino, del pastor, del diácono, del anciano, de sus casas traerán 2 panes para ofrenda, ¿qué? Mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. La única vez que permite el Eterno que le presentes pan con levadura es como ofrenda de primicias. El sacerdote los presentará, dice en el verso 20, el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Todopoderoso, con el pan de las primicias y los 2 corderos, serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. O sea, se le presentan al Eterno. Pero aquí no me preocupa que yo me pueda comer todo eso. ¿Saben por qué? Porque yo creo que ya probamos escrituralmente que ustedes también son, aparte de primicias, deje las primicias. No me lo va a comer a usted. ¿Son qué? A ver, capítulo y versículo. Apocalipsis 1:5, esa se la acepto. Lo otro. Segunda de Pedro. ¿Cuál segunda de Pedro? Capítulo 5, versículo 10. ¿Y no era en primera de Pedro, hermano? Bueno. Por si nos desviamos y decimos, bueno, ¿y quién se va a comer todo eso? Bueno, hay suficientes sacerdotes aquí para que puedan comer. Bendito el Padre Eterno. Entonces, voy a leer un texto complementario que se encuentra en Devarim. Si usted quiere escucharlo, escúchelo. Deuteronomio, capítulo 16, verso 16. Lo repetimos cada año, lo tiene que tener en la memoria. Ya no hay necesidad de estarlo repitiendo. 16, 16 y verso 17 también. Dice, 3 veces al año, todos tus varones deberán aparecer ante el Eterno, tu Elohim, en el lugar que Él ha de elegir.
En la fiesta de los Matzot, que sería la fiesta de los panes sin levadura, o la Pascua, también conocida así. La fiesta que estamos celebrando hoy, y ya se me olvidó cuál es. ¿Cuál es? La fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Y no aparecerá ante el Eterno con manos vacías. Cada uno, de acuerdo con lo que pueda dar, de acuerdo con la bendición del Eterno, su Elohim. Aquí sí, hasta niños son bienvenidos. Y no porque querramos quitarles nada, que quieran honrar al Eterno. Sencillamente. Ustedes ya saben que el Mesías murió y se quedó en la tumba. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién está seguro que resucitó? A ver, ¿quién dice, yo tengo la certeza de que resucitó? Yo la tengo. Si no, ya no estuviera predicando. ¿Para qué? Si no resucitó, comamos y bebamos que mañana viviremos. Sí, porque si se quiere morir usted, pero yo quiero vivir. Por eso comamos y bebamos, mañana seguimos viviendo. ¿Ok? Pero entonces resucitó. ¿Y qué dice la Escritura después de que resucitó? Voy a leerle en una versión que se llama Dios habla hoy. La usan en la congregación que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Y dice así. Hablando de la resurrección. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena, ¿y quién más? Dice, la otra María fueron a ver al sepulcro. Vean lo que dice esta versión. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana. ¿Ok? Entonces, si ellas fueron comenzando el Shabbat y el primer día de la semana, y él ya no estaba en la tumba, ¿qué día habrá resucitado? ¿Qué día? Bueno. Reina Valera 1862, también conocida como la del oso. En el fin del sábado, así como iba empezando el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. El código real dice así: al terminar el Shabbat, cuando daba inicio el primer día de la semana, vino Miriam de Magdala y la otra Miriam, y puras Marías había, y puras Miriam, a ver el sepulcro. Bueno, después de que el Mesías resucitó, ¿cuántos días estuvo con sus discípulos sin comer? ¿O comiendo? A ver, porque dicen que la famosa Santa Cena era la última cena. Yo lo encuentro comiendo durante 40 días, por las escrituras me lo dicen. Ya les dije cuántos días eran. No me esperé. 40 días estuvo con sus discípulos comiendo, bebiendo y dándoles, no bebiendo poniéndose hasta atrás. No. Comiendo y por supuesto disfrutando el agua, el jugo, ¿verdad? Y ¿qué más les dio en esos 40 días? Nomás quería que lo vieran, que lo abrazaran, que lo apapacharan para que supieran que era él. ¿Qué más les dio? Instrucciones por el Espíritu del Eterno. Ahora, esas instrucciones que les dio, ¿nos servirán el día de hoy o no? Bueno, vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a ver qué pasó cuando se cumplen los 40 días y todavía faltan prácticamente 10 para que se llegue a la festividad que nosotros hoy estamos celebrando, Shavuot. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Y voy a leerlo en la versión, en la Biblia Peshita. Tal vez diga un poquitito diferente que la suya, pero quiero hacer esto porque no quiero estar explicando los textos. Quiero que al leerlo usted lo vaya entendiendo. Dice Hechos 1,
capítulo 1, verso 1 al 3, en la versión de la Biblia Peshitta, dice así, dice, en el primer relato, oh Teófilo, escribí acerca de todo cuanto nuestro Señor Yeshua, el Mesías, empezó a hacer y a... Primero se hace y después se enseña. Aquí, oye, las cosas quieren ser al revés. Primero quiero enseñar y después quiero hacer las cosas. ¿Hasta cuándo empezó a hacer y a enseñar? Hasta el día en que fue recibido arriba o fue levantado, dice en la Biblia Peshitta. Una vez que le dio mandamientos a los apóstoles que él había elegido por medio del Espíritu Santo, ¿a quienes? Luego de haber padecido, también se les presentó, dice Reina y Valera, esta dice, se les manifestó muerto. Se les presentó muerto. Ok, ¿cuál es la evidencia de que que resucitó? Que muchos lo vieron, no nada más fue uno. Y yo no he conocido locos que den su vida por afirmar una mentira. Por lo menos no una gran cantidad de gente. Un loco sí. Afirma una cosa y la sostiene hasta morir, pero no una gran cantidad de personas. Se les apareció vivo, con muchas señales por 40 días, apareciéndoles y hablándoles lo relativo al reino de Elohim, de Dios. Cuando Yeshua se despide de sus discípulos, les dijo, permanezcan en un aposento alto. ¿Verdad que esa fue la orden? ¿Cuál fue entonces? A ver, dígame, ¿cuál fue? Ah, en Jerusalén, no en un aposento. Permanezcan en Jerusalén, ¿esperando qué? La promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? Versículos 4 y 5. Yo también continúo en la versión Peshitta, usted en la que tiene ahí. Versículos 4 y 5 de Hechos 1. Cuando comía pan con ellos, les ordenó, no se marchen de Jerusalén, sino estén expectantes de la promesa del Padre, la cual escucharon de mí, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban 10 nada más. Promesa, esta promesa de la cual habla el Mesías, la encontramos ¿en qué profeta? 1, profeta Joel. 2, por lo menos 2. Si no hay 2 testigos, es un invento. Por lo menos tiene que haber 2 testigos que confirmen, porque por boca de 2 o 3 testigos consta todo asunto de la Torah. Ezequiel capítulo 36. ¿Ok? Ahí también está. Bueno, y eso luego lo vamos a ver más tarde. Ahora, vemos que después de que el Mesías asciende, que se ha ido, todos los discípulos están reunidos. Y unos dicen que están reunidos en el aposento alto todos esos 10 días, ¿verdad? Y que ahí descendió el Espíritu Santo. Otros dicen que no estaban en el aposento alto, que por lo menos el día de Shavuot estaban en donde se tenía que celebrar la festividad. ¿Y dónde se celebraba? En aposentos altos, ¿verdad que sí? ¿En dónde se celebraba la festividad? ¿En dónde? Pero dígalo como dicen Hechos, en la casa, para que todo el mundo diga, estamos, esto están hablando bien, en la casa. ¿La casa de quién? ¿Y cómo me lo prueba que era la casa del Eterno? A ver. Una cosa es que me diga la casa, y que usted me diga, era la casa, yo puedo decir, la casa de Pedro, de Juan Marcos. Sí. Usted ya se me está adelantando, pero está bien, se la acepto, no, está bien, está bueno. Les voy a leer una versión interlineal, griego-español. El griego tal vez no se lo pueda pronunciar muy bien, pero el español sí. Y dice así, versión interlineal, Hechos capítulo 2, verso 2. Aquí está la clave, en donde estaban cuando descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo.
dice Kai y de apno, de repente, egeneto vino, el tou del Urano, del cielo, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual cae, dice el cual cae, Epleroxen, llenó, Jolón, toda la oikon. Toda la oikon. ¿Y qué es oikon? Traducido del griego al español. Llenó toda la casa donde estaban sentados. La palabra que nos importa para entender dónde se derramó el Espíritu Santo es la palabra griega oikon. Oikon. Vamos a analizar esa palabra. Casa. Ahí está la clave, en la casa donde estaban sentados. Y hace parecer como que nada más eran los famosos 120. Como que no había nadie más que ellos. Pero de pronto, sin más ni más, aparece una multitud tan grande de personas que ¿cuántos son los que se convierten? Eso nada más no es que se convirtieron. 3,000. ¿De dónde salieron? ¿En qué aposento cabe tanta gente, hermano? Y aparte yo le aseguro que fueron más los que no se convirtieron. ¿En qué aposento cabe tanta gente? Dígame para tener uno así y meterlos a todos ustedes y yo también ahí. Bueno, oikon o oikos es la palabra griega, 3624 de afinidad incierta y significa morada, ya sea literal o figurativamente. Por implicación, habla de la familia, habla de una casa y habla del templo. Y para probar que la palabra oikos, de la que habla donde estaban sentados, el Mesías Yeshua la usó y no es aposento. Les voy a probar un texto y quiero que vayan a Lucas 11:49. El Mesías usa esta palabra, oikos, para decir algo que aconteció, hablando de la sangre de los profetas, de los mártires, que sería demandada. Y él cuando cita ese pasaje, cuando habla ese pasaje, menciona, él tuvo que haberlo dicho en hebreo, por supuesto. No lo dijo en griego, pero las palabras, los escritos, los manuscritos más antiguos que se pueden llegar hasta ellos, es en griego. Y en griego está esa palabra. Esa misma palabra que es la que está en Hechos capítulo 2. Y vamos a verla, dice así. Lucas 11:49. Para probarlo vamos a ver que oikos no es aposento, sino templo. Y vamos a ver lo que dice el Mesías de esta palabra, oikos. Lucas 11:49, 50 y 51. ¿La tienen? Dice así. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Verso 50. Para que se demande de esta generación la sangre de ¿quién? De todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Cuáles profetas? Y empieza mencionando a quién. Desde la sangre de Jebel o Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el oikos. ¿Cómo dice la traducción que tú tienes? Entre el altar y el. Entonces, ¿qué significa oikos? ¿Aposento? Entonces, ¿en dónde estaban los discípulos el día que descendió el Espíritu Santo? Bien sencillo, ¿verdad? Nomás era analizar las palabras. Pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso no me creyeran, a los que están viendo o vayan a ver el video, les presento también el mismo pasaje de Lucas, pero con la versión interlineal. Y ahí dice,
la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el oikos, el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación esa sangre. Si lo notamos, es la misma palabra. Oikos es la misma palabra que aparece en Hechos, donde dijo que estaban en una casa o en la casa. Pero es la misma palabra para templo. Y los teólogos nos han querido informar y decir que no, que estaban en un aposento. ¿Por qué? Porque si ponen a los discípulos en un aposento aparte del templo, ¿qué es lo que están tratando de probar con esa teoría? Bueno, quiero escuchar. ¿Perdón? Están probando que la iglesia es una entidad diferente, aparte, privilegiada, bendecida, de aquellos que el Eterno aparentemente ya les pegó su patada. Por eso los ponen en una casa, en un aposento aparte. Ahí los figuran en su mente. Porque aquellos supuestamente son desechados. Israel fue desechado. Y eso está por verse, porque si tengo vida y tengo garganta, temprano, mañana les presento la prueba de que Israel no ha sido desechado. Y quien lo diga y lo afirme, está haciendo a Elohim mentiroso, porque les tengo la prueba. Pero bueno, la palabra para aposento es una palabra muy diferente. Porque podríamos decir, bueno, es que ya ve que a veces los escritores se equivocaron y pues por ahí, por coincidencia, cometieron un pequeño error. No, hay palabras que se parecen. Pero la palabra oikos no se parece en nada a la palabra aposento. Así que por más que quieran hacerme creer que hubo un pequeño error de cálculo o de traducción, sería muy ingenuo o muy tonto el querer traducir una palabra que sabe que no lo es, traducirla a su manera para que cuadre con su teología. Hechos capítulo 1, verso 13, donde supuestamente recibieron el Espíritu Santo, es en un juperón. Juperón, ¿qué es juperón? Voy a presentarles la palabra juperón, es la palabra griega 2553 y significa juperón, es la parte más alta de la casa. Apartamento en el tercer piso, no sé si había apartamentos, ¿verdad? Pero aquí dice la traducción del léxico Extrón, del diccionario Extrón, de todas las palabras griegas y hebreas que existen, dice que significa apartamento en el tercer piso, aposento alto. Eso significa juperón. Nada que ver con oikos. Para decir, pues es que se pudo haber equivocado, se confundió de palabra. No. Entonces lo que nos han querido decir es deliberadamente haciéndonos creer que ahí nació una iglesia, que ahí se está celebrando algo nuevo, que ahí empezó algo nuevo, cuando la realidad es que solo es la continuación de lo que el Padre Eterno había tratado y hablado con su pueblo desde que lo sacó de la tierra de Egipto. Bendito el Padre Eterno. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 13 y leámoslo en español. La palabra juperón es diferente a oikos, y la que aparece aquí, ¿verdad? La primera que vamos a leer en el verso 13, esa sí es juperón, esa sí es aposento. Y dice en el verso 12, empiezo en el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados, hablando de los discípulos, entrados subieron al juperón. ¿A dónde subieron? A ver, ¿qué dice su Biblia en el versículo 13? Pero dice subieron, o sea que eso sí estaba arriba. Subieron al juperón, al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote,
Y Judas, el hermano de Jacobo, y el otro Judas estaba ahorcado. Y sigue diciendo el verso 15, ¿qué dice el verso 15? Porque vamos a ver dos cosas. Una, ¿dónde descendió el Espíritu Santo? Ya vimos que no descendió en un aposento alto. Eso ya nos quedó claro. Pero ¿qué nació ese día? Vamos a ver si nació la iglesia. Tengo que probarlo también. Versículo 15, ¿qué dice? A ver, un valiente que tenga voz de mando y lo quiera leer. 1:15. En aquellos días... En aquellos días, Pedro se levantó en medio de 2 hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ya les empieza a decir que era necesario escoger a otro que ocupara el lugar de ¿quién? De Yehudá, conocido como Judas. Este texto dice en aquellos días. ¿Cuáles días? ¿De qué días se está hablando? Los días que están esperando la promesa del Padre. ¿Cuántos días tuvieron que esperar desde que el Mesías se va hasta que viene la promesa? 10 días. Bueno, en aquellos días están esperando la promesa. Si lo notamos, el texto ya no dice que estuvieran en el aposento. Ya no dice que están en el aposento. Dice en aquellos días. Podrían haber estado en cualquier lugar. Pero supongamos que esos 120 sí seguían en el aposento. Es un número grande. Peligro de que colapse la estructura. Pero todavía puede aguantar 120. Todavía. ¿Ok? Entonces... Pero de pronto Pedro quiere un discípulo más. Ya hay 11 y quiere uno más. ¿Por qué quiere 12? A ver, pregunta. ¿Por qué a fuerzas quiere 12 discípulos? 12 apóstoles. ¿Porque está pensando en la nueva iglesia o está pensando como Israel? Y para que piense como Israel y el pacto sea renovado con Israel, necesita un representante por lo menos de cada, que son 10 más 2 son 12. Él no está pensando como la nueva creación que dijo un teólogo que estamos analizando hoy en día. Él no está pensando como la nueva iglesia. Él no está pensando como la nueva modernidad. Él está pensando como pueblo de Israel. Eso es lo último que le preguntan a su rabí. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Entonces vemos que termina el relato del primer capítulo. Y mientras, por supuesto, los discípulos siguieron esperando en Jerusalén. La orden no era, esperen en el aposento. Así quisiera yo dormir, que me llevaran cargando y luego regresar por mi propio pie. ¿Sí? La orden no era, quédense en el aposento alto, esperen en Jerusalén. ¿Qué van a esperar? La promesa del Padre. Estaban orando juntos, sí, eso sí lo hacían juntos. Pero la orden no fue, no salgan del aposento, no salgan de Jerusalén. Entonces Lucas nos sigue narrando y dice, ¿qué pasó con los discípulos? Capítulo 2 no empieza diciendo que estaban en el aposento alto, pero como en el capítulo 1, en el versículo 13 dice que subieron a un aposento, cualquiera se queda allá en el aposento y piensan que ahí estuvieron toda la vida. Que ahí siguieron durante muchísimo tiempo. Capítulo 2, verso 1. Solamente voy a leer unos textos claves. Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Shavuot, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban cada quien en su aposento. ¿Estaban qué? Todos unánimes, juntos. Juntos. Pero no dice si solamente los discípulos o juntos con todo Israel. Pero ya vimos que es la idea que tiene Pedro. ¿Iglesia aparte o todo Israel? Entonces, ¿con quién estaban? Los discípulos, los 120, ¿con quién estaban? ¿Con quién más estaban reunidos? Ahorita no podemos, porque estamos con muchas restricciones. Pero si pudiéramos reunir 4 o 5 quejilot mesiánicas en este día, ¿no más seríamos nosotros? No, porque al mismo tiempo hay mucha gente alrededor del mundo haciendo esta misma celebración. Solo que en aquel momento era en un solo lugar, Jerusalén, en el templo. Bueno, estaban ahí, ¿verdad? Reunidos. Y voy a presentarle 2 versiones de la escritura
que me interesa para ver precisamente dónde estaban. La primera es el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento que yo tengo hebreo, y dice así. ¿Tiene una pregunta, hermano? Ok, dice así. En Hechos capítulo 2, ¿verdad? De repente vino un estruendo de Shamaín de los cielos, como de un viento recio que corría, el cual hinchió, no hinchó, hinchió toda el Bet, donde estaban sentados. Ya el Bet, ya en la mentalidad griega, como es un Nuevo Testamento judío, ya me dice algo más diferente. Tengo otra versión que dice Nueva Traducción del Nombre Verdadero, y dice así: de repente vino un estruendo del Shamaín, como de un ruaj gemidor, el cual llenó toda la Bait. Hay unas organizaciones que se llaman Bait Shalom, que la traducción solamente es paz en el hogar. Ayudan a mujeres abusadas, a matrimonios con problemas. Así que si usted un día necesita administración, busque Bait Shalom y tal vez le puedan ayudar. Hay abogados, hay psicólogos, hay consejeros, hay divorciadores, por si ya no aguantan, ¿verdad? Pero les pueden ayudar. Entonces, esta palabra Bet o Bait es la que vamos a analizar cuando Salomón edificó y consagró el templo. En Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 1 y 2, dice así. Yo lo leo en la versión interlineal. Si quiere nada más escúchelo. Dice la versión interlineal: cuando Salomón, Segunda de Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Eterno llenó la casa, la Bet o la Beit, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Eterno, porque la gloria del Eterno había llenado la casa. ¿Cuál es el término que usa para el templo? 3 veces aquí: casa, casa, casa. Bet en hebreo o Beit. Son los 2 términos que se usan. Casa, casa, casa. Para un escritor hebreo o judío, decir casa, y sobre todo refiriéndose a una festividad, ¿de qué te está hablando? Del templo. Entonces, bien sencillo, ¿dónde estaban reunidos? En el templo. Bait probablemente dice, lo que significa es casa. En la más amplia variación de aplicaciones significa familia, cabaña, cámara, casa, cocina, edificio, espacio, habitación, linaje, morada, palacio, patio, pomito de olor, también ese pomito de perfume, tela de araña, también significa eso. Eso es la misma palabra. Templo es también lo que significa. Todo esto significa, pero nunca significa aposento alto. Bet o Beit jamás significa aposento alto. El término casa entonces es templo, no aposento alto. Yo creo que ya lo definimos. Bien claro, y más claro no puede cantar un gallo, ya nos quedó claro. ¿Ok? Siguiendo con el relato de Lucas, en el capítulo 2 de Hechos y verso 5, y para ver que no nació ninguna iglesia cristiana ahí, voy a leer estos textos. No nació ninguna iglesia ahí. ¿Quiénes están ahí reunidos? Es la fiesta de Shavuot. ¿Quién de los creyentes no judíos celebra Shavuot hasta el día de hoy? ¿Quién? Dígame para felicitarlo. Bueno, Hechos capítulo 2 verso 5. Este sí quiero que lo lea. Espéreme tantito. ¿Qué dice? Ok. Dice, yo lo voy a leer aquí, dice. Moraban entonces en Jerusalén guatemaltecos, creo dice. Perdón, es que no escucho. ¿Qué había? Judíos. Judíos.
coma, varones, estos judíos eran ¿qué? Varones piadosos. Pero dice de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo es que son judíos y son de todas las naciones? A ver, alguien me lo explique. ¿Por causa de qué? ¿De la obediencia o la desobediencia? Deuteronomio capítulo 30. Entonces, están esparcidos ya para este tiempo. Fueron llevados a diferentes naciones, se esparcieron, y por esa razón es que son judíos, pero son judíos y que viven en un país extranjero, hablan una lengua extranjera también incluso, y ¿sabe qué? Pero son piadosos. Y viven en todas las naciones bajo el cielo. Estos varones piadosos, dice así, porque les importaba la instrucción de la Torah. Les importaba la llamada ley de Moisés, pero son judíos. Y dice la escritura, amados hermanos, que estaban reunidos. ¿Y por qué están reunidos? Están reunidos porque hay una fiesta a celebrar llamada Shavuot, que no es para los discípulos. La promesa no es solamente para los discípulos. Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías para perdón de los, y recibirán. ¿Qué estaban esperando los discípulos? ¿Y qué les están diciendo que van a recibir aquellos? El Espíritu de santidad. Porque para vosotros, ok, vosotros, ¿con quién está hablando? Judíos. Es la promesa. Y para vuestros hijos también eran judíos. Para los que están lejos también podrían ser judíos. Y para todos cuantos el Señor, el Adón, nuestro Elohim, llamare. Esos ya son los que nazcan en cualquier país, pero se acerquen al pacto con el Eterno. Ese ya es usted y ese ya soy yo, aunque no tenga ni una pizca de sangre hebrea. ¿Para ustedes también la promesa? Y usted no piensa que este día es el mejor día para pedirle al Padre: llénanos, satúranos. No solo quiero escuchar ahí la guitarra, toca bien bonito, mi hijo le hace. No solo quiero escuchar eso, quiero sentir tu presencia. No, de verdad, mi hijo, no te estoy echando bronca. ¿Eh? ¿No cree que es el mejor día para pedir la llenura del Espíritu Santo? ¿Y por qué no lo hacemos? Yo vi jóvenes llorando el día de hoy. ¿Quién cree que les estaba tocando? ¿Quién cree? A ver, Rey, ¿quién te estaba tocando? Pues espero que mañana no falte ni uno. A ver cómo le hacemos, a ver dónde cabemos, a ver dónde nos metemos. Pero que no falte ni uno, porque necesitamos ser llenos de la promesa del Padre. Necesito la promesa del Padre en mi vida. La necesito. Por eso es que están entonces todos estos varones judíos piadosos de todas las naciones reunidos en Jerusalén. ¿Por qué? No porque fueran, ay, en Jerusalén va a pasar un fenómeno bonito, no. Están por celebrar la fiesta de Shavuot, conocida como Pentecostés. Y estaban fuera por la gran desobediencia. Hechos nos dice claro qué gente había. Y voy a leerles una versión que estoy empezando a usar, que se llama la Nueva Traducción del Viviente, que no es mesiánica. Son puros doctores como Luis Palau, el doctor Thompson. Todos ellos se reunieron para hacer esta Biblia, pero ahora sí le están corrigiendo varios errores, de verdad. Hechos capítulo 2, verso 9. Ya que están oyéndolos hablar en otras lenguas, y vamos a ver qué son lenguas, ¿ok? Ya que los oyen hablar en otras lenguas, dice en el versículo 9: aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las áreas de Libia, de donde era Muammar Gaddafi, ¿sí?
alrededor de Cirene, visitantes romanos, tanto judíos como convertidos prosélitos, convertidos al judaísmo. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí ese día? Dígame, ¿qué cristianos estaban ahí? Son judíos, y los que no son judíos son convertidos al judaísmo, prosélitos, que celebran la festividad porque ahora tienen un pacto con el Dios de ese pueblo. Cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar nuestro propio idioma, las maravillas que Elohim ha hecho. Estas son evidencias de la misma escritura, y lo que debemos de considerar es, no había ningún papa ahí, no había ningún obispo católico ahí, no había ninguno que no fuera o hebreo o convertido a lo que es en aquel momento el pueblo del eterno judaísmo. Los que están ahí son hebreos, son judíos. Y los discípulos, por muy discípulos del Rey de Reyes que sean, no pueden estar aparte, no pueden estar en una casa solos, celebrándola a su manera. Tienen que estar en el templo, junto con toda esa gente que vino de diferentes partes. ¿Qué los estaban oyendo hablar en lenguas? ¿Qué los oían hablar? Lo dice al final del texto que leí. Las maravillas del Elohim eterno. No los estaban oyendo hablar un desastre. Y yo con esto no quiero decir, aquí no me hable lenguas, no. Si el Eterno te lo pone y te llena, hágalo. Pero también quiero que entienda que había personas que entendían lo que se estaba hablando. Y alguien tiene que de pronto entender, por lo menos por medio del Espíritu, que es lo que el Padre Eterno nos está hablando. Porque si yo hablase lenguas angélicas y humanas, ¿y cómo hablarán los ángeles? Híjole. A ver, ¿cómo le habló el ángel que se le presentó a Manoah? En hebreo. ¿Y el que se le presentó a María? ¿Y a José? En arameo, dice. ¿Y el que se le presentó a Zacarías? Entonces, ¿cómo hablan los ángeles? Ah, y si te está hablando a ti. Sí, ¿verdad? Pues si le habla en hebreo, va a sumar a la yuca. Es correcto, les habló en el idioma que hablaban, porque esa es la lengua que tenía, la lengua materna. Y tiene que usar a estos apóstoles, no porque sean la máxima revelación del siglo 33 después del Mesías, no, los está usando porque ellos van a hablar en diferentes idiomas inspirados por el Espíritu Santo para llegar a todos aquellos que estaban reunidos y que tal vez no entendían el hebreo, el arameo, el otro idioma, pero sí entendían la lengua donde vivían. Nuestros hijos no entienden mucho español. Usted y yo hablamos en español y nos entendemos a lo mejor muy bien, pero hablamos con ellos y... ¿What? ¿Cuándo llegaron al monte Sinaí la congregación? ¿Cuándo llegó la congregación sacada de Egipto? ¿Cuándo llegó al monte Sinaí? ¿En el mes? ¿En el día? Tercero. ¿En qué mes estamos ahorita? Ok, pero hoy es el día 6. ¿Y sabe una cosa? Le voy a decir una cosa. Llegaron en el día tercero, en el mes tercero, día tercero, y 3 días le dijo, purifícalos, para que se presenten delante de mí. Y entonces esto sería prácticamente el día sexto del tercer mes, que es exactamente el día que acabamos de comenzar. Y en ese día, ¿qué les entregó? ¿Qué les entregó? Entonces, ¿qué debemos de celebrar más
que cualquier otra cosa en este día. ¿Qué es lo que debemos de celebrar y atesorar y guardar para nosotros? Si no hacemos eso, estamos en otro rollo, como dijo don Ramones, ¿sí? En otro rollo. Pero vamos a ver qué dice la Torah en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 4. Lo voy a leer prontamente y dice así en la versión de la Torah 1999. El Eterno le habla a Moisés y dice: en ese momento el Eterno me dijo: talla para ti o prepara para ti 2 tablas de piedra, como las primeras que Moisés había quebrado. Y sube hacia mí a la montaña y haz un arca de madera para ti. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que destruiste, y las colocarás, estas nuevas, no las quiebres, las colocarás en el arca. Verso 3, capítulo 10, verso 3 de Deuteronomio. Entonces yo hice un arca de madera de acacia, tallé 2 tablas de piedra como las primeras, luego ascendí, subí a la montaña con las 2 tablas en mi mano. Él inscribió sobre las tablas, según el primer escrito, los 10 mandamientos que el Eterno me dijo en la montaña, de entre medio del fuego, el día de la congregación, de la asamblea, de la congregación, y que el Eterno me dio. Entonces, ¿qué le entregó el día de la asamblea? El día de la congregación. A esta fiesta también se le conoce como el día de la congregación. Pero alguien me dice a mí y me quiere hacer creer que de Hechos capítulo 2 para acá nació una nueva congregación. Pero yo puedo ver por medio de la Torah que hay una congregación que ya está recién nacida al pie del monte Sinaí y están recibiendo palabras de vida que nos dio el Eterno. ¿Cómo sé que les dieron palabras de vida y no palabras de muerte? Váyase a Hechos capítulo 7 rápidamente. Hechos capítulo 7, versos 37 y 38. Amados hermanos, dice la escritura así, hablando Esteban acerca de Moisés, dice 7:37 del libro de los Hechos. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Eterno su Dios de entre sus hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo ¿en dónde? En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de maldición. Perdón, los que me están escuchando, palabras de vida que darnos. Pregunta, ¿está hablando de Moisés? Que recibió unas palabras de vida. ¿Está hablando de una congregación? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, ¿quiere que le presente 2 o 3 versiones que tradujeron correctamente? Porque ahí la palabra que encontramos es la palabra eclesia. Y la palabra eclesia, cuando el traductor llegó ahí, no, la iglesia, ¿cómo que la iglesia en el desierto? No. Si él ya tenía en su mente que la iglesia es de Hechos capítulo 2 para acá. Así que tuvo que ponerle congregación, pero hay otras versiones que lo tradujeron correctamente. Dice en la versión interlineal, dice así, no lo busque porque no lo va a encontrar. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesia, que tradujeron como congregación en el desierto, y ya saben lo que dice lo demás. Voy a presentarles la otra versión. La palabra eclesia es un compuesto de 2 palabras, que es llamar fuera, los llamados fuera. ¿A quiénes llamó fuera? ¿Y de dónde los llamó fuera? Para poderles servir al Eterno. Llamó a Egipto, ¿a quién, hermana? A Israel. Los llama fuera para que fuera libres le puedan servir. Eso es correcto. Entonces, bueno, dice que esta palabra, eclesia, significa reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía. No lo dije yo, el diccionario mismo.
comunidad cristiana de miembros de la tierra o santos en el cielo. O ambos. Asamblea, concurrencia, congregación. Y la última significa iglesia. Pues les gustó la última, para traducirnos, ¿verdad? Y dice así, no voy a leer la versión en hebreo. Los que me están oyendo no la leo, porque prácticamente es lo mismo lo que está diciendo. Solamente que es la versión de la Septuaginta. Y en la versión de la Septuaginta, cuando habla de la congregación, dice la palabra eclesia. Entonces no lo voy a leer porque no tengo cómo presentárselos ahorita aquí. Pero allá la palabra en hebreo es la palabra kahal o kaal. Y es asamblea, congregación, gente, multitud, pueblo. Pero hay otro texto en Deuteronomio 4:9, los voy a leer y dice así. Dice en Deuteronomio 4:9, cuídate y guarda tu alma mucho. No te olvides de todas las palabras que han visto tus ojos y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y las referirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Verso 10, 4:10. El día que estuviste frente al Eterno, a la faz del Eterno, en Horeb, cuando me dijo el Eterno, congrega. Aquí la palabra congrega es la palabra que aparece en griego, en la Septuaginta, como iglesia. Congrega junto a mí a todo el pueblo y oigan mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñen a sus hijos todos los días que vivan sobre la tierra. Ya entonces, tanto la Septuaginta como la versión interlineal que vimos de Hechos capítulo 7 nos dice que la palabra que aparece ahí en griego es eclesia. Pero por si no nos quedara claro, y supongamos que hay mano negra de parte del predicador, leo Hechos capítulo 7 verso 37 en la versión textual. Dice así, en Hechos verso 37 y 38. Este es Moisés, que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará Dios de entre sus hermanos como a mí. Este Moisés es el que estuvo con la iglesia. ¿En dónde? En el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió oráculos o palabras de vida que darnos. Aquí la tradujeron correctamente en esta versión, porque eclesia es lo que tradujeron en todos los demás textos como iglesia. Esta versión lo corrige bien. Entonces, la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, o de acuerdo a la evidencia histórica y bíblica, ya había una iglesia mucho antes de Hechos capítulo 2. Bueno, otra, Reina Valera 1865. Es una Reina y Valera, pero 1865. Este es el que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba, en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Pregunta, ya estoy cerrando. ¿A dónde descendió el Espíritu Santo? ¿En un aposento alto o en el templo del Altísimo? Estoy cerrando. ¿A dónde descendió el Espíritu Santo? ¿En un aposento alto o en el templo del Altísimo? El templo del Eterno. A ver, otra vez. ¿En dónde descendió sobre los discípulos el Espíritu Santo? ¿En un aposento alto o en el templo del Altísimo? El templo del Altísimo. Ok, ¿y dónde nació la iglesia? ¿En Hechos capítulo 2 o en el monte Sinaí en el primer Shavuot? En el primer Pentecostés. El primer Shavuot. ¿Pero hay alguna profecía que hable del Espíritu Santo que vendría sobre las personas? Sí, Joel, capítulo 2. No lo voy a leer, solo le leo Ezequiel 36 y acabo. Dice así. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 27. Dice de esta manera, Ezequiel, porque quiero probarles que no nada más es que el Mesías les dijo, miren, pues yo soy el mero bueno y esperen la promesa del Padre, porque a mí el Padre me va a obedecer lo que yo le diga. No,
Esto lo hablaron los profetas. Lo dijeron los profetas. Y es lo que están esperando. Ezequiel 36, verso 24 al 27. Y dice así: por cuanto yo os tomaré de entre las naciones, y los recogeré de todos los países, y os traeré a vuestra propia tierra, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Dice ahí: y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de quién, de ustedes, y quitaré de la carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de qué. Piedra. ¿Cuál es el corazón de piedra? El que no te deja recibir la Torah. Gloria a Dios. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y os daré un corazón de qué. De carne. ¿Para qué de carne? Para que sea sensible. Sensible. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por pregunta. ¿Para qué es entonces el Espíritu Santo? ¿Para qué quiero que venga a mi vida? ¿Para que me vean que soy bien bueno hablando en lenguas? ¿Para qué? Pues eso nunca me lo dijeron donde yo me congregué. Nunca. ¿A usted? Ah, usted estudió en el cementerio, en el seminario. ¿Se le dijeron? Me equivoqué. Cualquiera se puede equivocar, hombre. I forgive you. ¿A usted, pastor, se la dijeron? ¿Que recibir el Espíritu Santo es para vivir en la instrucción del Eterno? No. ¿Por qué no? Porque una cosa era Israel, otra cosa era la iglesia. Y la iglesia habla puras lenguas angelicales. Hermanos, ya acabé. ¿Para qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Para andar en sus mandamientos. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos, para obedecer. ¿Para hacer lo que yo quiera? No. ¿O para poner por obra los mandamientos del Altísimo? Amén. Así como hizo el Señor Yeshua, que primero hizo y después enseñó. Ok, ¿quiere usted recibir al Espíritu Santo? Pero yo no creo que le voy a dar un curso de venga, aquí le voy a enseñar a hablar en lenguas. No. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Dígale que se cumpla esa promesa. Y Él te lo va a dar. Así Pero es. vamos a pedirlo, vamos a implorarlo, vamos a suplicarlo. ¿Por qué? Porque Juan, a la verdad, Johanan, los sumergía en agua, ¿verdad? Pero ustedes serán sumergidos en el Espíritu de Santidad dentro de pocos días. Eso fue para los discípulos. Pero Él dijo, los discípulos dijeron también, para ustedes es la promesa, para sus hijos, para los que están lejos y para todos cuantos el Eterno, nuestro Elohim, llamare. ¿Te llamó a ti? Amén. ¿Me llamó a mí? Amén. Vamos a pedirlo entonces. Amén. Aleluya. Vamos a suplicar. Vamos a buscar el rostro del Eterno. Y hoy basta con que hagamos una oración y le digamos, queremos que se cumpla la promesa del Padre también en nuestra vida. Soy parte de la Kehilá del Mesías. Quiero que se cumpla la promesa del Padre en mi vida. Quiero que se cumpla la tuya. Quiero que se cumpla en nuestras vidas. Bendito el Padre eterno. Abba Kadosh. Padre Santo. Rey todopoderoso. Rey inmortal, invisible. El único y sabio Elohim. ¿Cuántas veces pasamos por alto esto? Y a veces conociéndolo, seguimos reuniéndonos, Abba, en la festividad de Shavuot, solo para ver qué comemos. Pero nos olvidamos de la Torah. Lo más importante, lo más acertado, lo más necesario para nuestras vidas. Hoy vengo a implorarte misericordia, perdón por las veces que no lo hemos hecho bien.
Y perdón porque muchos dicen que estamos en un calendario equivocado. Puede que sí, que no esté en el mejor día, Padre Eterno. Puede que sí. Yo no he descubierto el hilo negro, ni he inventado la rueda, porque ya están inventados. Solo te suplico que tengas misericordia y que si no es el día apropiado, yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos hará que cumplamos las festividades en el día correcto, sin error, sin el más mínimo error. Estaremos con Él celebrando las festividades, pero sobre todo llenos de la presencia del Espíritu de Santidad en nuestras vidas. Padre, yo no sé si alguien más lo desea, pero yo quiero la promesa del Padre en mi vida. Yo necesito la promesa del Padre en mi vida. Yo anhelo la promesa del Padre en mi vida, porque no quiero vivir una vida de religión, una vida religiosa. Quiero vivir una vida dirigido por el Espíritu de Santidad. Y el Espíritu de Santidad nos guía a tu bendita palabra. En el nombre del Mesías Yeshua, que tengan una excelente semana. Bendito el Rey Eterno.